Tiroteos que retumban entre las paredes estrechas de las favelas, granadas lanzadas desde drones artesanales, autos incendiados bloqueando calles y convirtiendo rutas enteras en fronteras de fuego, helicópteros blindados volando tan bajo que sus sombras oscurecen las ventanas, madres corriendo con sus hijos en brazos, niños aprendiendo a arrastrarse por el suelo antes de aprender a leer. A esa escena se suma un silencio extraño que se rompe solo con los disparos. El olor a pólvora queda suspendido en el aire durante horas, mezclado con el humo de los autos incendiados. Las noches se vuelven eternas. Nadie duerme. Todos escuchan. Desde las ventanas se ven sombras corriendo, puertas que se cierran rápido y familias enteras escondidas en un solo cuarto. Esto no es Medio Oriente, no es una película. Esto es Río de Janeiro. Muchos comparan estas imágenes con zonas de conflicto internacional porque la intensidad del fuego cruzado y la presencia de fuerzas tácticas recuerdan escenarios de guerra. Pero aquí no hay frontera, no hay ejército extranjero, es violencia dentro de la propia ciudad. Hoy en Descubre con Lolo vamos a informar sobre el operativo urbano más grande y violento de la historia reciente de Brasil. La llamada Operación Contención movilizó a más de 2.500 policías. El operativo comenzó antes del amanecer y se extendió por varias horas, coordinando equipos terrestres, helicópteros y unidades especiales que avanzaron simultáneamente por distintas favelas. Fue una acción planificada durante semanas, con mapas, inteligencia previa y rutas de entrada estrictamente marcadas. El objetivo: golpear al Comando Vermelho, la organización criminal más antigua del país y una de las más poderosas de América Latina. El resultado fue devastador. Más de 100 muertos, decenas de detenidos, barrios enteros cercados durante horas, colegios cerrados, familias encerradas en sus casas y un arsenal incautado que incluía fusiles de guerra, granadas y drones adaptados para lanzar explosivos. En muchos barrios, las familias pasaron horas sin poder salir ni siquiera a comprar agua o comida. Algunas zonas quedaron sin luz por los enfrentamientos y los vecinos tuvieron que comunicarse por mensajes de voz para avisar que seguían vivos. El miedo se volvió parte de la rutina. Mientras el gobierno celebraba la operación como una victoria necesaria, organizaciones de derechos humanos la denunciaron como una masacre. Pero esta historia no empieza con el operativo, ni con las armas, ni con los drones. Para entender realmente cómo se llegó a este punto, es necesario retroceder décadas y observar las decisiones que moldearon el crimen organizado en Brasil. No fue un crecimiento espontáneo, fue la consecuencia directa de políticas improvisadas y ausencias prolongadas del Estado. Empieza en una celda, en una decisión del Estado, en un error que transformó el crimen para siempre. Hoy vamos a descubrir cómo nació el Comando Vermelho, cómo creció y cómo llegó a tener más poder que el propio Estado en algunas zonas de Brasil. Y lo más importante, ¿qué significa vivir en medio de este conflicto? El Comando Vermelho surgió en los años 70, durante la dictadura militar. En aquella época, el gobierno decidió mezclar en una misma prisión, la Isla Grande, a presos políticos con delincuentes comunes. La Isla Grande no era una prisión cualquiera. Las celdas estaban abarrotadas, el calor era insoportable y los guardias apenas controlaban el interior. En ese ambiente, los presos políticos improvisaban clases, compartían libros, enseñaban estrategias y hasta códigos de comunicación. Los jóvenes delincuentes absorbían todo. Era una escuela involuntaria del crimen organizado. Los presos políticos eran estudiantes, sindicalistas y profesores. Gente educada, con capacidad de organización y pensamiento estratégico. Los delincuentes comunes eran jóvenes de las favelas, sin acceso a educación, salud o empleo. De esa convivencia forzada nació una alianza. Los primeros enseñaron organización, disciplina y conciencia social. Los segundos aportaron la conexión con las calles, las rutas y los barrios donde el Estado no entraba. Primero se llamaron Falange, luego Falange Roja, y finalmente la prensa los bautizó como Comando Vermelho. Cuando varios de ellos fueron liberados o lograron fugarse, comenzaron una ola de asaltos a bancos. Con ese dinero financiaron armas y tráfico de drogas. Estos primeros golpes no fueron improvisados.
Usaban vehículos robados, estudiaban rutas de escape y contaban con informantes en diferentes barrios. Con cada robo exitoso ampliaban su red, compraban contactos y tejían alianzas con grupos menores. Ese capital inicial fue el combustible que les permitió expandirse mucho más rápido de lo que el Estado imaginó Brasil. Ubicado entre los países productores de cocaína y Europa, se convirtió en una ruta clave. El Comando Vermelho lo aprovechó. No solo vendían droga, administraban territorios, y lo hicieron donde el Estado no estaba. Río de Janeiro es una ciudad partida arriba. Terrazas con vista al mar, hoteles, turismo, samba y playa. Abajo, la montaña llena de casas apretadas, callejones estrechos, techos de láminas y calles donde la ambulancia no llega y donde la policía solo entra en guerra. En algunos de estos barrios, una familia puede caminar 15 minutos para llegar a una parada de bus y más de una hora para alcanzar un centro de salud. El acceso a Internet es intermitente, los servicios básicos fallan y la mayoría de los empleos quedan lejos del lugar donde viven. Todo esto agranda aún más la brecha entre las dos realidades de la ciudad. Durante décadas el Estado prometió y no cumplió. Las favelas crecieron olvidadas, sin escuelas dignas, sin hospitales, sin proyectos de empleo y sin presencia permanente de seguridad. Y donde no hay Estado, alguien llena el vacío. El Comando Vermelho comenzó a imponer su propio orden. Aseguraban protección a negocios, castigaban delitos dentro del barrio, financiaban fiestas y medicinas, daban trabajo aunque fuera criminal. Esto no significa apoyo, significa dependencia, significa sobrevivir. Un joven en la favela puede ver dos caminos: trabajar 12 horas por un salario que no alcanza, o entrar al comando, ganar en un día lo que otros ganan en un mes y ser respetado. Muchos crecen viendo ese dilema desde niños. Marcos, por ejemplo, tenía 14 años cuando dejó la escuela para ayudar en casa. A los 16 ya recibía propuestas del comando para él. No era una aventura ni un sueño. Era la única forma rápida de poner comida en la mesa. Historias como la suya se repiten en miles de hogares. Para muchos no es una decisión moral, es supervivencia. Durante años las armas llegaban de Paraguay. Hoy el escenario cambió. Ahora muchas piezas se compran por internet, enviadas como repuestos inofensivos que luego se ensamblan en talleres clandestinos. Las impresoras 3D permiten fabricar partes que antes eran imposibles de conseguir. Incluso los drones se modifican con soportes caseros para transportar explosivos con precisión inquietante. Fabrican armas con impresoras 3D, compran piezas legales y las combinan con partes clandestinas. Usan drones armados. Esto no es improvisación, es evolución criminal. Por eso, cuando el Estado intentó detenerlos con la Operación Contención, la ciudad entera se convirtió en un campo de batalla. Se incautaron armas, se capturaron miembros, se realizó el operativo más caro y agresivo en años. Pero el control territorial no cambió. Apenas las fuerzas se retiran, las estructuras locales vuelven a activarse y retoman el control en cuestión de horas. La historia del Comando Vermelho es la historia de un país partido. Un país donde el lugar donde naces define tus oportunidades. Un país donde hay dos realidades, una que vive y otra que sobrevive. Mientras el Estado siga apareciendo solo con armas y no con escuelas, hospitales, cultura y empleo. Mientras el gobierno vea a la favela como un enemigo y no como parte de su gente, la violencia seguirá. No se trata solo de combatir el crimen, se trata de rehacer el tejido social. Si este video te ayudó a ver esta realidad con otros ojos, si te aportó información, perspectiva o reflexión, te quiero pedir algo sincero: dale like, porque ayuda a que el video se recomiende. Suscríbete, porque de verdad cambia todo para el canal. Y comparte este video con alguien que quiera entender el mundo más allá de los titulares. Tu apoyo no es simbólico. Tu apoyo hace que este proyecto exista. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Seguimos explorando, seguimos descubriendo con Lolo.